El reto del péndulo humano ha ganado protagonismo en TikTok en las últimas semanas, llamando la atención de numerosos usuarios en América Latina. Este desafío, que se suma a una larga lista de retos virales, ha generado una mezcla de curiosidad y preocupación entre la comunidad por las sorprendentes respuestas que supuestamente revela sobre el futuro de los participantes. Esto que acabo de leer es un artículo de prensa de lavanguardia.com y pues precisamente el título que le quise dar a este segundo episodio de nuestro podcast es Péndulo con P de peligro, porque sí me llegó la información, la verdad no es un tema que yo maneje y por eso decidí contactar a una persona que tiene una experiencia que se la voy a presentar en un momento y bueno, para que hablemos de este tema, porque es un tema muy interesante, tiene mucho que ver con esto de la energía y de la conciencia. Entonces, les doy la bienvenida a este segundo episodio y nuevamente, qué bueno encontrarnos en este espacio que es hecho pensando siempre en ustedes, por ustedes y para ustedes. Esto es Rumbo al Interior. Hola, yo soy Sergio Palacios y esto es Rumbo al Interior, un podcast de alquimia evolutiva hecho para curiosos, incrédulos, iniciados y no iniciados en el camino del despertar espiritual. Te invito a aprender, especular y conversar, porque todos tenemos algo que decir y nadie se hace menos por escuchar. Bienvenidos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Rumbo al Interior. El día de hoy nos acompaña Joana Suárez, quien nos va a compartir un poco su conocimiento acerca de la herramienta del péndulo. Hola, Joana. Hola Sergio, ¿cómo estás? Todo marchando. Aquí de verdad explorando este tema tan interesante que cobró mucha vigencia precisamente porque hace un par de semanas, y ese es el motivo que nos motivó a traer este tema a colación en este espacio, es porque hubo unos videos rotando donde se hablaba de un péndulo humano, de pronto nos llegó esta información en las noticias y pues yo dije, bueno, hablemos con una persona que ya lleva un tiempo desarrollando este tema para que nos aclare algunos términos, sobre todo personas que de pronto no estamos en contacto con ese tipo de disciplinas. Entonces, Johanna, pues nuevamente bienvenida a este espacio y quería comenzar preguntando específicamente cómo funciona el péndulo, o sea, por qué se mueve, digamos, si es un objeto o por qué una persona de pronto dice que se está moviendo, que hay una energía. Cuéntanos un poco para principiantes, cómo funciona el péndulo. Ok, el péndulo es una herramienta que te conecta en nuestro ámbito, en lo que estamos hablando, con tu yo superior, con tus guías, con los seres de luz, con la divinidad, con el universo, con lo que quieras llamar, te Ok. conecta con él, O sea, es ¿sí? correcto hablar de portales, porque también escuché y está muy en boga esto de que se abre un portal y que hay que cerrar el portal y cosas como este estilo. ¿Eso es real? Con toda herramienta que tú utilices de conexión, tienes que abrir y cerrar. Ok, Puede que no sean portales gigantes, puede que sean ventanas, pero pues por la ventana también entra el frío. claro, claro. Es decir, que no lo podría hacer cualquier persona, en teoría. Un niño podría hacerlo. Pues el real problema es que cualquier persona puede hacerlo, Ok, entiendo. ¿sí? Bien, El asunto es que no cualquier persona sabe hacerlo bien. ¿M? ok, Ese es el real problema de esta herramienta por la sencillez que maneja, bien. ¿sí? Entonces es más como eso, es saber hacer bien las cosas. Es como, hace días escuchaba a alguien hablar de, y no salimos del tema, y no nos salimos, de la tabla Ouija, que también es un elemento que se Claro, mueve por conexión, sí. ¿sí? Se mueve la planchette por conexión. Y creo que muchos de nosotros jugamos en la adolescencia a los papeles Ouijas poniendo anillos y Bueno, yo demás no tengo que cosas. decir, no me quiero vender, pero no, la verdad, yo no. Tenía mucho miedo, de hecho. Ups, yo sí. Y me asustaron. Pero es eso, es que no sabemos protegernos, no sabemos los protocolos para abrir y cerrar. Bueno, y yo agregaría, además de la apertura y el cierre, que pues entiendo la importancia, y bueno, en tarot, que es el tema que yo manejo, claramente también hay que hacer este tipo de procesos. Yo pienso que también es importante tener en cuenta, bueno, la actitud de la persona, los conocimientos previos, ¿no es cierto? Y el discernimiento, ¿no es cierto? Porque como estamos hablando de portales, de energías, del yo superior, digamos uno, si lo contacta una energía que uno sabe que no es su propia cabeza, que no, que es algo externo a uno,
digo yo, hay que tener un discernimiento y una sabiduría para saber, oiga, esto que estoy canalizando es bueno, es malo, es negativo, me está mintiendo, ¿sí? Pues no sé, eso es como una apreciación muy personal. ¿Tú qué opinas de eso, Joan? Sí, hay que saber. ¿Por qué? Porque es que así como, no sé si ustedes se acuerdan en las caricaturas que aparecía un diablito y un angelito a cada Sí, lado, sí, claro. ¿sí? No es un solo angelito, no es un solo diablito, son muchos seres. Incluso hay seres que simplemente están de paso y que dicen como, hey, ¿a qué estás jugando? Ven, O sea, yo pueden ser quería seres saber. desencarnados también. Sí, claro. Si tú no sabes con qué estás conectando, si tú no tienes la disciplina y el discernimiento, como tú bien lo dices, para entender quién te está hablando o por qué las ideas te están llegando a la cabeza, es mejor que pares, ¿sí? Ahora, el péndulo es una herramienta tan sencilla que te dice que se vale de medios físicos para explicarte, ¿sí? Que era la comparación que yo hacía con la aguja. Pero ¿cuál es la diferencia? El péndulo te contesta sí o no. ¿M? Y cuando requieres ciertas preguntas más específicas, no especializadas, sino específicas, él se va a mover hacia la pregunta. Incluso te sirve para buscar cosas. Bueno, expliquemos un poco esto porque tú alguna vez me lo comentaste, pero no lo tengo tan claro y me gustaría que las personas que están escuchando este episodio pues también tengan claridad. Tengo entendido y me corrige si estoy mal que hay varios tipos de péndulo, ¿no? Hay unos de diferentes materiales y como diferentes tradiciones espirituales, ¿no es cierto? Sí, sí es cierto. Bien, y tú me hablabas en una época, y creo que estamos hablando de, cuando hablas de estos movimientos, que usan como unas tablillas, como unos gráficos, para que el péndulo responda a preguntas específicas. Sí, 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 sí. Ok, ese péndulo, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo lo llaman? Ese péndulo es un péndulo para radiestesia. Oh, qué radiestesia, bien, importante esa palabrita, porque la escuché, pero tampoco sabía de qué trataba. Y uno puede hacer preguntas de cualquier tipo, ¿realmente uno puede ver el futuro? ¿Se podría ver el futuro con el péndulo? Sí, pero vale la pena recordar que el futuro no está escrito. ¿Sí? O sea, es igual que con el tarot, como tú lo manejas. Es una cantidad de posibilidades según las decisiones que tú estás tomando en ese Opciones, momento. claro, ¿M? sí. Desde el Entonces, presente, ¿no? Que finalmente es sí, claro, lo que lee, yo lo veo como leer un poco la energía del presente y la energía de la persona y contribuye a que algunas cosas sucedan o por el contrario, las puede estar bloqueando, ¿no? Funciona más o menos en forma similar. sí. En mi caso, por ejemplo, cuando algo es muy inmediato, es más difícil que el péndulo conteste. Ok. Sí, en mi caso. Hay personas a las que sí la inmediatez es. Pero en mi caso, a mi péndulo no le gusta decir, en 3 horas te vas a encontrar 10 millones de pesos. No, él no lo va a hacer así. Ok. ¿Sí? Ahora que dijiste mi péndulo, también eso es una pregunta que siempre he querido hacer porque se le habla al péndulo, ¿cierto? Es como una herramienta, pero yo he escuchado que las personas hablan con el péndulo, literal como péndulo, haz esto, péndulo, gracias, eso es real. Sí, ¿Y por qué se hace eso? ¿Por qué crees tú que funciona de esa manera? Hay como un elemental, tal vez creo que sería la palabra, en el objeto. sí. Todos los objetos tienen un elemento. Todos. Las sillas, las mesas, las almohadas, los péndulos, los billetes, todos los objetos tienen un elemental. Todos los objetos tienen un guardián. Y tú debes demostrar respeto ante ese guardián. Por eso le dices al péndulo, sí, péndulo, incluso hay personas que le ponen nombre al péndulo. No sabía. Sí. Interesante. Se me ocurren un par de nombres para cuando tenga mi colección de péndulos. Entonces, dependiendo, y como tú decías, hay de varios materiales. Hay péndulos de madera, hay péndulos de cristales, y pues la tradición, sobre todo con los cristales, habla de elementales. ¿M? Con la madera también. La madera es un elemento muy noble. Claro, y representa la tierra, ¿no? Finalmente, Sí, es algo muy concreto. Es un sólido y pues claramente pues ya es un tema que creo que las personas que lo saben, todo lo que es material está conectado con el mundo material y claramente está vibrando en una energía y en una frecuencia bien particular. Es un tema muy interesante, Joana, ¿verdad? Qué chévere que nos estés acompañando en este segundo episodio de este podcast. Y bueno, me salen más preguntas.
qué pena que yo insista con esto, pero es que creo que muchas personas que van a escuchar este programa lo hacen porque precisamente lo titulamos Péndulo con P de peligro, porque sí hay cierta preocupación e interés. Y yo te quiero preguntar desde tu experiencia, si nos puedes compartir, claro, si puedes, ¿hay algún tipo de protección que uno puede hacer? Digamos, se quiere lanzar en este conocimiento, en esta práctica, eh, ¿cómo protegernos? ¿Hay algo concreto, sencillo, o eso también es un proceso adicional? Lógicamente sí es adicional, pero quiero decir, ¿es difícil protegerse para usar esta herramienta? No, 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 para nada. Tú te proteges con el péndulo como te proteges para cualquier otra herramienta, ¿sí? Yo personalmente lo hago con elementales y recurro para las personas que hacen Reiki nivel uno, ya que son iniciados nivel uno o 2, conocen el super mega poderoso Chokurei. Yo utilizo mucho el Chokurei para Eso es un protección. mantra, eso es... Chokurei es un símbolo de Reiki Usui tradicional, que es como una llave de sol. No la tengo clara. Es, ¿Cómo lo explico yo? Es como media T con una espiral, ¿sí? Ese es el Chokurei. Te invitaremos en una próxima para que nos expliques ese símbolo. Y eso te protege. El Chokurei es un protector maravilloso. Yo Ok. lo uso bastante. Pero Eh, digamos, no digo una persona que no tenga el conocimiento, digamos, y dice, oiga, encontré en una feria un péndulo, estaba económico, me pareció bonito, porque también hay unos que son hechos en cuarzo, ¿no es cierto? Y son lindos. Digamos, dice, venga, de pronto quiero experimentar. Pongámonos de pronto en situación de una persona que está experimentando. Danos un consejo que tú digas, haga eso antes de arrancar, pues para que no lo vayan a asustar. límpielo y conságrelo. Entonces hablemos de eso, esa es la siguiente pregunta, me leíste la mente, Joana. En serio, quería preguntar las preparaciones, ¿no? Así como hay todo este contexto que es buenísimo uno tener previamente en su cabeza esta noción, digo yo, tener la noción de que todo es energía, tener la noción de que hay otros seres diferentes a nosotros. Digamos, empezamos de cero con el péndulo, ¿cómo se limpia? O sea, ¿qué es eso de limpiarlo? ¿Hay que lavarlo? Dependiendo, si tu péndulo es de cristal, dependiendo del cristal, puedes meterlo en agua o no. Sí, Ok, eso ya depende de cada cristal. Si es un péndulo metálico, por ejemplo, no se aconseja que quede en agua, claro. ni un péndulo de madera. Lo que puedes hacer es, le pones sal sobre él, lo dejas más o menos una hora en sal. Cualquier sal, sal de cocina. Sí, cualquier sal. Sí. Pues siempre es mejor la sal marina, pero si uno no tiene sal marina, pues Ok, bueno, ahí tienen. sí. Apunten por favor en el mercado comprar sal blanca, obvio. Sal no rosada de colores, que ahora vienen en varios colores. Una sal blanca, con eso podríamos hacer una limpieza. Sí, la sal es Ok, un y se elemento súper deja protector. dentro de la sal por un tiempo. Sí, más o menos una hora. Lo dejas Ok. tú Fases de la fundido a la sal. luna aplican. Hay algunas mejores que otras. Si es un péndulo de cuarzo, bueno, en general, em, aplica muchísimo, muchísimo cargarlo en luna llena, pero ya es cargarlo, es ponerlo a la luz, a la luz de la luna y por una ventana, si es bueno, pero no impositivo. O sea, no es obligatorio. Sí, entiendo. Em, que sea como la luna recorre el cielo. Igual que el sol sale por el este y se esconde por el oeste, entonces lo mismo, es como la luna recorre el cielo. O sea, que le llegue la luz directa, Sí, a ver si te estoy entendiendo bien, que llegue la luz directa y un poco acompañe ese recorrido, sí, es decir, exacto. te tocaría en un lugar abierto, prácticamente en un árbol o algo así, podemos. Sí, uy, no, si tú eres tan maravilloso y tienes la felicidad de vivir en un lugar donde tengas, Bueno, sí, así pero sea un jardín cerca, en lo más. la Pero ciudad si es te toca complicado. en una ventana, no hay problema. O sea, Ok, lo interesante es que siga el recorrido de la luna, ¿sí? La luna sale por él. En este momento me olvidó. Ya me acordé. Sí, sale por el este. Sigue el mismo recorrido del sol. ok, Entonces es interesante. que tú la vayas poniendo a la medida que la luna va subiendo, llega a su cenit y en la mañana se esconde. Cuando se esconde. Antes de que le dé la luz del sol, entra. Ok. ¿Sí? Porque lo estás cargando con la energía de la luna y no con la energía del sol. Hay otros.
elementos que sí se cargan con la luz. Este se carga con la energía de la luz. Ok. ¿Sí? Después, ¿qué puedes hacer? Le pones agua, lo pasas con un incienso o lo soplas 3 veces hacia afuera, ¿sí? Hacia arriba, diría yo. Em, Esas son las maneras de limpiarlos. Algunas personas incluso encienden una vela y lo dejan dar vuelticas. Él se mueve solito, ¿sí? Yo personalmente, y aquí voy a hablar otra cosa, no soy amiga de programar un péndulo. ¿Qué es programar? Es decirle cómo moverse. Ya. Entonces, para mí decirle a un péndulo cómo moverse es como meter a un niño en un colegio militar. Lo siento, no estoy de acuerdo. ¿Sí? Con el péndulo me sucede lo mismo. No estoy de acuerdo con programar. El péndulo tiene sus movimientos. Yo estoy respetando su elemental. Entonces, hay péndulos que se mueven hacia derecha y hacia izquierda para el sí. Hay péndulos que se renden de hacia el frente, hacia atrás para el sí. Hay péndulos que giran en contrario a las manecillas del reloj para el no o en sentido las manecillas del reloj para el sí. Entonces, tú tienes que preguntarle a tu péndulo Claro. cuál es su sí, cuál es su no. Los péndulos tienen varios movimientos. ¿Cuál es su movimiento de armonización? Porque también es una herramienta muy ¿Qué, poderosa para qué es el armonizar. movimiento de armonización? Eh, Hay varias cosas que nosotros hacemos en terapias energéticas. Hacemos limpieza, ¿sí? Nosotros como personas, nuestros cuerpos necesitan limpieza, además de bañarse todos los días. Em, y necesitamos armonizar. ¿Qué es armonizar? Es como planchar una camisa, como ponerla bonita. Ya. Y después de lavarlas, las ponemos bonitas, nos planchamos, pero no nos planchamos para ser igual a otros, nos planchamos para ser nosotros. ¿Me hago entender? Es decir, que el péndulo podríamos decir que tiene un alcance terapéutico de alguna forma. Sí, el péndulo tiene un alcance terapéutico. Es como el siguiente escalón. Normalmente una persona que empieza a trabajar con péndulo empieza con un péndulo predictivo, podríamos Claro, llamarlo así. adivinatorio, digamos, que Sí, es lo que pasa también con el tarot, que tiene un alcance que es conocido y ancestral para adivinación, pero ul- últimamente, de un tiempo para acá, se ha especializado, o mejor, ha surgido un gran movimiento respecto al tema terapéutico de autoconocimiento. Entonces, el péndulo, digamos que se podría, bueno, yo puedo combinar también las dos técnicas, ¿no es cierto? sí, 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 claro. Normalmente cuando el péndulo acompaña una técnica como el tarot, se utiliza más en sentido adivinatorio de preguntas de sí y no o de preguntas de tiempo. Tú puedes preguntar en un día, en una semana, en un año, ¿sí? Te diga más o menos en cuánto tiempo. Entonces, primero le presentas días, semanas, años, él te dice y luego puedes preguntar cuántos. ¿Sí? El péndulo Oye, te ayuda a ver eso. oye, qué interesante, de verdad, este tema y sobre todo para las personas que no manejamos el péndulo como tal, pues conocer que existe de pronto esta, digamos, este potencial. Yo, más allá de del péndulo como tal, valoro mucho que hay muchas formas de activarnos nosotros mismos y hacer magia, que es un poco lo que buscamos las personas que estamos interesadas en estos temas. Incluso más allá del tema predictivo, pienso que esto nos empodera porque finalmente todos necesitamos respuestas en algún momento, todos estamos de pronto buscando orientación o buscamos orientación en otras personas y pues qué bueno saber que esto existe, que funciona, que es real, porque pues definitivamente em, creo que todo se basa en el buen manejo que se haga de estas cosas. Y no, me parece esto es para que las personas de pronto le perdamos el miedo y me incluyo porque, como ya lo dije hace un rato, yo soy más racional, un poco más experimental en otro sentido, pero me parece muy interesante que de verdad existan este tipo de actividades y personas como tú, Johanna, dedicándose a estos temas. Cuéntanos un poquito dónde podemos contactarte, las personas que de pronto quieran investigar y profundizar en este tema. ¿Cómo son tus redes sociales o dónde podemos hablar contigo? Bueno, yo estoy empezando una red en Instagram que es Yoka Coach. Así me encuentran en ¿Cómo Instagram como suena? Yoka Coach, como suena. Bueno, el coach en inglés, Y Yoka, Y-O-C-A. Y-O-C-A, Yoka Coach. Em, Estoy empezando la red, así que la van a encontrar un poquito desocupada. Pero por ahí, por mensaje directo, pueden contactarme.
Ahí está pues más o menos algunas de las técnicas que manejo. Mm, sí, esa es como mi red principal. Bien, genial. Bueno, pues este era el tema que queríamos compartir con ustedes, queridos alquimistas, en este episodio del día de hoy. Y los esperamos en una próxima oportunidad para hablar de otro tema interesante, de actualidad y que sobre todo nos deje más preguntas que respuestas, porque finalmente de eso se trata. Vale, Joana, a ti muchas gracias por estar con nosotros y te esperamos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Sergio. Y muchachos, por favor, recuerden, ustedes no son el péndulo. No es buena idea que sean el péndulo. Importante, Sí, no es importante. buena idea. Lo dice una persona que trabaja con péndulo, entonces póngame mucha atención. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad.